Yo les invito a abrir sus Biblias al Evangelio de Juan, capítulo 15. Y vamos a ver allí algunos versículos donde la palabra del Señor en esta mañana nos va a estar hablando a todos nosotros. Desde los capítulos anteriores usted va a encontrar que Jesús participó con los discípulos de la última cena y Él está yendo al Monte de los Olivos, donde allí lo van a arrestar y lo van a llevar, digamos, cautivo, lo van a llevar prisionero ante Pilato y comienza todo el proceso de lo que llamamos la crucifixión. O sea, el capítulo 15 está a la sombra de la cruz que estaba allí, casi inmediatamente. Y el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, el primer versículo, nos dice así la palabra del Señor: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, dice el Señor. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto en sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, sigue diciendo el Señor, y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y sigue el Señor hablando, el versículo 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto y que seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así yo también os he amado. Permaneced en mi amor, sigue diciendo el Señor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado, sigue diciendo el Señor, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido, o sea completo. Este es mi mandamiento, que os améis unos a los otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, dice el Señor, que os améis unos a los otros. Amén a la palabra de Dios. Sé que es un texto largo, complejo, porque aborda varias situaciones. Pero si usted me permite, mientras tiene ahí su Biblia abierta, volvamos a leer el versículo casi ahí en el medio de todo este relato. Versículo 11. Y estas cosas os he hablado. ¿De qué está diciendo? Bueno, todo lo que estuvimos leyendo antes. ¿Para qué? Para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo esté cumplido. O sea, el Señor no dice nunca su palabra como al pasar, como para decir algo. Él comienza contando este primer versículo del capítulo 15, yo soy la vid verdadera. ¿Por qué? Porque para el pueblo de Israel tenían claro que en el capítulo 5 de Isaías, Dios compara a Israel, a su pueblo, con una vid, con una planta de vid, pero que termina de algún modo
no cumpliendo con el propósito que tenía que ser la vid. O sea, de algún modo el Señor, a través de esa figura, de esa enseñanza, mostrando a Israel como la vid, dice, no fallaron a los propósitos que Dios tenía con su pueblo. Y Jesús, tomando en cuenta ese relato, está diciendo, yo soy la vid verdadera. Yo no estoy fallando al propósito del Padre. Yo estoy cumpliendo con el plan de Dios. Está camino a la cruz. Por eso está diciendo, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, y está hablando la necesidad urgente e indispensable y vital de que los pámpanos, ahí hay un dibujo, allí es cuando comienza ese brotecito de la vid, bueno, ahí comienza el pámpano. Después hay otra foto más allí, donde usted va a encontrar, vio la ramita donde sostiene. Nosotros los que somos de la ciudad y no entendemos nada, lo único que tenemos tal vez una parra para estar en verano, estar sentados abajo de la sombra de esa parra. Pero la gente que trabaja en esto, bueno, esa ramita que para nosotros es una simple ramita, eso es donde de alguna manera sale el fruto. Allí sale el racimo de uvas, allí está el pámpano. Si quiere saber más de esto, le invito a que busque allí en el buscador donde están todas las prédicas anteriores justamente de la iglesia El Faro. Hace algunos meses, Alicia Argalás estuvo compartiendo una palabra justamente maravillosa de esta enseñanza, estos primeros versículos. Pero está diciendo que el pámpano, la ramita que no lleva fruto, el destino es trágico. Está diciendo el que no lleva fruto es cortado y es echado al fuego. No da posibilidad de decir, bueno, a ver, qué sé yo, el fruto lo tienen que llevar personas determinadas, especiales. No, el que no lleva fruto es terminante. Es cortado, es quitado y es echado al fuego. Entonces este versículo que en las Biblias de los chicos aparece con un racimo de uvas, la vid y todo eso, y suena muy lindo y muy simpático, tiene una advertencia muy dura para cada uno de los discípulos del Señor y por consecuencia para nosotros. El Señor es la vid verdadera, el Padre es el labrador y nosotros estamos allí injertados con el propósito de traer fruto. ¿Y de qué fruto estamos hablando? Justamente si estamos unidos a Jesús, el llevar la esencia, la presencia de Cristo, el obrar de Dios allí a donde Dios nos ha puesto, es traer fruto constantemente. Pero en realidad, cuando uno abandona y decide no escuchar al Señor y no prestar atención a lo que Dios tiene para decirnos, de algún modo solo nos estamos ahogando en ese fluir de la savia espiritual que viene de la vid verdadera. Pero la unión con Cristo es esencial para tener fruto. Fíjese lo que dice la palabra del Señor. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11 y 12. Y especialmente para nuestros amigos, tal vez haya alguno aquí presente o que nos mira a través de las redes, que de algún modo tiene cierta duda sobre la deidad de Cristo, sobre que Cristo es el único camino de esperanza, es la única fuente de fuerza espiritual. Fíjese lo que dice aquí la palabra del Señor. Capítulo 5 de Primera de Juan, versículo 11 dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo Jesucristo. El que tiene al Hijo, como dice allí la palabra del Señor, tiene la vida, claro que sí. El que no tiene al Hijo de Dios, ¿qué está diciendo? No tiene la vida. Terminante, concreto, preciso. O Cristo está en nuestra vida o estamos afuera del plan, del propósito de Dios. Somos como ese pámpano que está cortado, está quitado y el único destino que hay, de acuerdo al Evangelio de Juan, capítulo 15, es el fuego. En Cristo
Solamente en Cristo está la vida. Pero esta unión es sobrenatural. No es cuestión intelectual, no es cuestión de saber muchas cosas, sino está basada justamente en la obediencia al Señor. El Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 23. Fíjese, yo sé que algunos están tomando allí nota de todo esto. Allí dice la palabra del Señor, Juan 14, 23, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada, el Señor viviendo en medio de su pueblo, en medio de nosotros, con cada uno. Por eso siempre hablamos de tener a Cristo en el corazón, de tener la vida de Cristo, fundamental, indispensable para que esa savia espiritual fluya naturalmente y el fruto de la presencia, del obrar, de la gracia de Dios esté presente allí en nuestras vidas. Primera de Juan capítulo 3 versículo 24, rápidamente allí un versículo más. Dice, el que guarda mis mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que Dios nos ha dado. Esta unión con Cristo, este estar unido a la vid verdadera, tiene evidencias externas que tienen que ver con vivir en obediencia a la palabra del Señor. Vivir de acuerdo a la palabra del Señor, tomar en cuenta la palabra del Señor, no solamente en el conocimiento intelectual, sino practicarla día a día, pero también está la evidencia interna. El Espíritu Santo da testimonio a cada uno de los hijos del Señor de que somos justamente hijos de Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? El Espíritu Santo, el que te consuela, el que te fortalece, el que te da de su poder para estar obrando, da testimonio. Pero allí está la evidencia interna, va unido a la evidencia externa. Yo no puedo decir el Espíritu Santo da testimonio de que soy un hijo de Dios y mi modo de vivir no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Está disociado allí. Tiene que haber esa evidencia, esa armonía entre la evidencia externa y la evidencia interna. Pero Dios obra allí en su gracia, en su misericordia. Por eso está diciendo, hermanos, cuando estamos unidos al Señor, la comunión con Dios es tan clara, tan precisa, que hay una visión clara aún del propósito, del plan, de lo que Dios quiere hacer y quiere decirnos a cada uno de nosotros. Por eso dice, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, pedid y se os será dado. Y uno dice, pero ¿cómo saber esto? ¿Cómo llegar a comprender? Eso nos da justamente la comunión, nos lleva a tener esa armonía con la voluntad y el propósito de Dios. Y solamente el Señor es glorificado cuando está esa unión, esa unidad con el Señor. Si no, son características que exaltan capacidades del ser humano, pero cuando Dios es glorificado es cuando está esa unidad en el Espíritu. Por eso el evangelista Juan, cuando está relatando esto, dice, Jesús empezó a decir, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, y los discípulos, y en consecuencia nosotros somos esos pámpanos. Y es fundamental que cada pámpano lleve fruto. Y el Señor nos limpia a través de su palabra. El Señor hace que podamos dar fruto cada vez más. Pero de algún modo lo que está dejando el legado del Señor Jesús es ese versículo 11. ¿Lo tiene allí el Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 11? Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté con vosotros y vuestro gozo sea completo. El gozo es diferente a la alegría. La alegría es algo circunstancial, algo que tiene que ver con que nos sentimos bien, qué sé yo, ahí estamos de agrado, nos sentimos complacidos. Pero Jesús está caminando hacia la cruz y le está diciendo, de algún modo, permítame decirlo de esta manera, muchachos, lo que yo les vengo diciendo, la urgencia de llevar fruto,
es para que aún en distintas circunstancias el gozo esté presente en sus vidas. El autor a los Hebreos en el capítulo 12, los primeros versículos, algunos hasta seguramente lo saben de memoria. Fíjese lo que dice 12:1 de Hebreos. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, está hablando del capítulo 11, los héroes de la fe. Dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. O otro predicador decía, el pecado que se nos pega, que continuamente trata de afectar nuestra vida. Dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, el gozo del Señor puesto delante de él, dice, sufrió en la cruz, sufrió lo oprobio, la burla, el desprecio, y después se sentó a la diestra del Padre. El gozo presente del Señor en ese momento crucial. Entonces uno dice, bueno, ¿a qué gozo está haciendo referencia? Y tiene que ver con el gozo de cumplir con el plan, el propósito de Dios. Lo que Dios le había asignado, esa función de morir por todos nosotros. Él decía, Señor, momentos después dice, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero que lo impulsa, lo que lo empuja es justamente el gozo de cumplir con la voluntad de Dios. Yo soy la vid, dice el Señor. Los pámpanos, nosotros, esas ramitas. Nuestra función es cumplir con el propósito, el plan de Dios. El legado que Jesús da, dice, para que vuestro gozo sea completo. No sea algo circunstancial. No sea algo que dependa de que si tenemos más o menos pesos, si la vida sale como nosotros venimos planeando o no, si estamos en el lugar que nos gusta o no, si estamos satisfechos con nuestra vida o no. El gozo trasciende todo esto. Y Jesús dice, todo esto lo que yo les dije tiene un propósito, hay un objetivo, para que vuestro gozo sea completo. ¿Se acuerda por allí, Antiguo Testamento? El pueblo de Dios está reconstruyendo los muros de Jerusalén, libro de Nehemías. Y en medio de la presión, en medio de las dificultades, y estaban los mayores que lloraban porque veían la gloria de lo que era el reino anterior, y los jóvenes que no habían conocido eso estaban contentos, pero el Señor les dice, no se entristezcan, no lloren. El gozo del Señor, ¿te acordás cómo sigue? Es nuestra ¿qué? Fortaleza. Es vuestra fuerza, dice otra versión. El gozo del Señor. Jesús les está diciendo, miren, lo que yo les vine diciendo, camino a la cruz, es para que ese gozo esté presente. Y no importa si la crisis de nuestra querida Argentina nos golpea hoy día, si las leyes que surgen, no solamente en nuestra querida Argentina, sino en el resto de Latinoamérica, en los distintos países del mundo, tratan de desprestigiar la palabra de Dios, tratan de ridiculizar la fe, tratan de desacreditar a los creyentes, a los cristianos. El Señor lo sabía, pero Él está diciendo, para que tu gozo permanezca, para que el gozo del Señor, aún en medio de las adversidades, en medio de las dificultades, en medio de los golpes de la vida, en medio de las injusticias de la vida, en medio de los sufrimientos de la vida, el gozo esté allí presente. Pero no solamente se queda con esa parte del gozo, sino inmediatamente lo relaciona, ámense los unos a los otros. Y forma parte del testimonio cristiano, porque en San Juan capítulo 17, usted después lo puede llegar a ver en esa oración, le decía, Señor, que ellos sean uno, para que el mundo crea la unidad. Ámense los unos a los otros. Entonces el gozo, el propósito de Dios por el cual viene el gozo, está íntimamente ligado con hacer la voluntad de Dios.
con traer fruto, con llevar la gloria y la presencia de Dios en distintos lugares. El tema es ¿cómo? En medio de tantas diferencias, en medio de tantos gustos diferentes, en medio de tantas proyecciones y pensamientos diferentes, ¿cómo podemos actuar? Mire, hay una historia, y yo lo quiero que podamos ver, justamente el libro del profeta Jeremías, donde la palabra de Dios, capítulo 38 de Jeremías. Todo el libro de Jeremías generalmente son profecías referentes de Dios hacia su pueblo, hacia las naciones de alrededor, proyectando también el plan, el propósito de Dios hacia nosotros. Pero el capítulo 38 es una parte histórica. Algo que le pasó a Jeremías, un predicador de la palabra de Dios, que la vida no le sonrió de algún modo. Termina prisionero y en un momento muy particular. Pero yo quiero que los que están aquí, los que nos ven a través de las redes, no se enfoquen en la vida tanto de Jeremías, sino acá aparece otro personaje, un tal Ebed-Melech. Un tal Ebed-Melech, eunuco, prisionero también que está al servicio del rey, un hombre etíope, y él va a actuar de algún modo muy particular. Fíjese lo que dice Jeremías capítulo 38, versículo 6, para poder ir achicando un poquito allí y poder ir comprendiendo. Y dice así la palabra del Señor: entonces tomaron ellos a Jeremías, ¿quiénes? Los que se oponían al mensaje de parte de Dios, los enemigos de la fe, y lo hicieron echar en una cisterna, en la cisterna de Malquías, en un pozo, hijo de Jamelec, que estaba en el patio de la cárcel. Y metieron a Jeremías con sogas. Y resulta, va contando el versículo 6, que en la cisterna no había agua, sino cieno, barro. Y dice que Jeremías se hundió en ese barro. Y oyendo Ebed-Melech, hombre etíope, eunuco de la casa real, que habían puesto a Jeremías en la cisterna, y estando sentado el rey a la puerta de Benjamín, Ebed-Melech salió de la casa del rey y habló al rey diciendo: mi señor el rey, mal hicieron estos varones en todo lo que han hecho referente al profeta Jeremías, al cual hicieron echar en la cisterna, porque allí va a morir de hambre este hombre, pues no hay más pan en la ciudad. Entonces mandó el rey al mismo etíope, a Ebed-Melech, diciendo: toma en tu poder 30 hombres de aquí y haz sacar al profeta Jeremías de la cisterna antes de que muera. Presta atención a este versículo 11, porque es muy revelador. Y tomó Ebed-Melech en su poder a los hombres y entró a la casa del rey debajo de la tesorería y tomó de allí trapos viejos y ropas raídas y andrajosas, y los echó a Jeremías con sogas en la cisterna. Y dijo el etíope Ebed-Melech a Jeremías: pon ahora esos trapos viejos y ropas raídas y andrajosas bajo los sobacos. Esa palabra que ni la utilizamos. Antiguamente se decía: qué olor a sobaco que tienen. Los que estamos en condición, como nos llaman ahora, condición de riesgo, nos acordamos de eso. Los jóvenes no lo saben. Bueno, la idea, ponete los trapos debajo de los brazos, le está diciendo. Y así lo hizo Jeremías. Y el último versículo dice: de este modo sacaron a Jeremías con sogas y lo subieron de la cisterna, y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. Es interesante cómo la Biblia cuenta aún los detalles. Ebed-Melech. Ahora bien, trapos. Creo que todos sabemos lo que son trapos. Todos tenemos trapos en las casas. Hay alguna caja, alguna bolsita, algún cajón donde hay trapos viejos. Como el trapo, yo sé que el trapo también, para los que trabajan en la industria,
se puede comprar en mayor cantidad. Pero trapos en la casa, trapos viejos, esa ropa, como hablando en la versión Reina Valera, andrajosa, raída. ¿Cómo el trapo llega a ser trapo en su casa? No creo que vaya a la feria a comprar trapos. El trapo es esa ropa que ya la cosió y la volvió a coser, ya tiene unos agujeros y uno dice, bueno, esto queda para trapo. Y el único destino de ese trapo es limpiar. Y no, después no vas a lavar ese trapo porque ya es directamente para tirar. O sea, algo que ya cumplió su función y está esperando allí ser útil de algún momento para después tirarlo. Ebed-Melech, fíjese, su nombre es sabio. ¿Por qué? Ahora vamos a ver algunas cositas. Primero, él tiene bien clara su identidad. El nombre Ebed-Melech significa siervo del rey. Él está consciente que está al servicio. Él está consciente de que tiene que estar en su función, en su lugar, estando sirviendo. Y él sabe que Jeremías, estando en esa condición, no va a vivir mucho tiempo. Seguramente en algún momento de nuestra vida hay algunos aquí que les ha tocado caminar sobre barro. Pero no el barro vio livianito. Vio esas veces que usted pisa y se hunde. Una vez me tocó, estando con unas chancletas, y yo dije, no, esto está firme. Estaba firme la parte de arriba, la capa nomás. Cuando pisé, casi hasta la rodilla. Usted sabe que el barro hace un efecto sopapa. O sea, quise sacar el pie lo saqué, pero la chancleta quedó por ahí. El barro tiene eso. Te absorbe, te chupa. Y Ebed-Melech sabe todo esto. Está Jeremías ahí. Fíjese que necesita 30 personas para sacarlo. Él podría, en su visión, decir, y la urgencia, sí, hay que sacarlo, vamos a sacarlo, ya está. ¿Te imaginas? Le pasan la soga, lo pasa por abajo los brazos y empiezan a tirar a Jeremías. El barro hace sopapa hacia abajo y 30 tipos hacen fuerza hacia arriba. ¿Cómo te imaginas que queda Jeremías? ¿Vio? Las heridas, las llagas, termina paspado, termina seguramente encima con tanta suciedad, el barro. Jeremías, si no se murió en la cisterna, se muere después de una infección por todo lo que él pasó. Pero este hombre pensó y dijo, mira, no, te voy a pasar los trapos. Pero fíjese que ni siquiera la Biblia dice, le tiró los trapos, le deslizó los trapos con la soga. O sea, tuvo cuidado que los trapos no se ensucien. Pequeños detalles. Téngalo allí guardado esta historia, un instante nomás. Jesús le dice a sus discípulos camino a la cruz. En un momento donde pareciera que la oscuridad de las tinieblas estaban aprisionando, le dice, hermanos, amigos, mis discípulos, todo lo que yo les vengo diciendo es para que el gozo esté completo, que no lo pierdan. El que lleven fruto, el que lleven la esencia de lo que Dios es en cada circunstancia. El nombre de Dios es glorificado. Vas a tener una visión clara al propósito, al plan de Dios. Pero todo eso tiene que ver con ser de bendición a los demás. Ámense los unos a los otros. Así como Ebed-Melech se encontró con Jeremías en el pozo, a veces nos encontramos con hermanos, amigos, que a veces por distintas circunstancias están en ese pozo. A veces injustamente, a veces la coyuntura o los problemas de la vida lo han lanzado a ese pozo. A veces, como dice el salmista, el pozo de la desesperación. Y allí vamos para hablarle, para animarle. Y a veces alguno puede hacer algún comentario y decir, ante la pregunta, ¿cómo te fue?
¿Cómo lo viste al hermano? Le di con la palabra. ¿Viste? ¿Nunca escuchaste ese? Le di con la palabra. Claro. Le tiraste la soga, lo sacaste en pedacitos. Pero lo sacaste del pozo. Sí, yo lo saqué. Pero lo hiciste bolsa, hermano. Lo hiciste bolsa. Entonces, ese amaos los unos a los otros, yo no sé ya cuánto bien está quedando. Trapos viejos. Para los que nos están mirando a través de las redes, el título de esta predicación es Trapos de servicio. Y así como nosotros tenemos en nuestra casa esa ropa que ya no se usa, esos trapos viejos en ese cajón, así como estaba en el palacio aún del rey, que Ben-Melec los va a sacar y le da instrucciones a Jeremías para que se lo ponga debajo de sus brazos. ¿Sabe qué son esos trapos que tenemos que utilizar nosotros? Es lo que hemos vivido, lo que hemos experimentado, lo que nos tocó muchas veces estar en dificultades. Es conocer, aún siendo sensibles a la necesidad de aquel que está en el pozo. Y no solamente, mirá, le di con la palabra, lo saqué, lo corté en pedacitos. Sino, acordate, hermano, de tu experiencia, de tu vivencia. Cómo otros te han ayudado o cómo otros te han cortado y decís, ¿sabes qué? Yo no quiero que vos salgas lastimado. Tiene que ver con nuestra propia vida, con lo que nosotros hacemos. Por eso Jesús le decía, camino a la cruz, hermanos, lo que yo he vivido, lo que yo les cuento, lo que yo les estoy enseñando, es para que estén con ese gozo desbordante, completo. Ámense los unos a los otros. Lleven fruto. No te dejes sin fruto porque el destino es trágico. No te conformes con decir, no, nada. No, lleva fruto de la presencia del Señor. Y hoy tal vez no te vas a encontrar con Jeremías en el pozo del patio de la cárcel, pero tenés la posibilidad de comunicarte por el teléfono, el WhatsApp, a través de las redes, encontrarte con alguien, visitarlo. Sí, lleva la soga, lleva la ayuda, la oración del grupo, los hermanos, pero no te olvides los trapos, porque lo terminamos lastimando, lo terminamos golpeando, para que vuestro gozo sea completo. Vamos a ponernos de pie, por favor. ¿Sabe qué? Los que estamos aquí, los que nos ven a través de las redes, tenemos cierta similitud con los vehículos. Esta semana vi una noticia que decía que se conmemora los 70 años, año 52. ¿Sabe qué? Salió por primera vez el rastrojero. Yo no sé cuántos rastrojeros hay acá todavía. Tal vez alguno será un Falcon modelo 71. Y así como los vehículos hay distintas clases, distintos modelos. Viste que tenés utilitarios, camioneta, camioncito. Tenés los deportivos. Cada uno sabrá en qué categoría está puesto. Pero así como nuestra vida, de algún modo los años no vienen solos. También en los vehículos los años no vienen solos. Y de algún modo uno trata de ir que el vehículo esté funcionando. Si no lo podemos cambiar, y bueno, que siga funcionando. Y de alguna manera hasta priorizamos a ver qué es lo importante. Bueno, que el motor funcione, que las ruedas sigan girando, que por los frenos anden. Después hay cositas que con los años ya no van andando. Y bueno, más o menos como nuestra vida, hay cosas que uno dice, bueno,
antes era antes y ahora es ahora. Y a veces no le damos mayor importancia a ciertos detalles. Y permítame dar un ejemplo. El desempañador del auto. Nadie que compra un vehículo usado, que yo sepa, presta atención a ver si anda el desempañador. No, te fijas que ande el motor, que esté en condiciones, que esté, digamos, la carrocería correctamente, que más o menos funcione. Pero el desempañador, uno dice casi es un lujo. Pero ese desempañador, cuando te toca una noche de invierno con mucha diferencia de temperatura, y afuera está lloviendo y hay neblina, y el vidrio se termina empañando, y vos decís, el desempañador, qué lástima que no anda. Ahí empieza a ser de primera necesidad. Y el camino no está bien marcado. Viste, ves todo como está dentro de una nube. Me acuerdo haber viajado alguna vez con un auto que no andaba el desempañador. El que manejaba y el que iba al lado iban todos limpiando continuamente. Veo que varios tenemos ese testimonio. Pues bueno, el desempañador es un chiche, es algo que está, es un accesorio. Permítame que antes de orar podamos ver un desempañador. Que el apóstol Pablo, en un momento muy especial de su vida, es más, él está con un grupo de hermanos que nunca más se van a ver. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20. Y ahí enseguida van a estar proyectando. Y él está despidiéndose de esos hermanos, porque dice, hermanos, nunca más nos vamos a ver. A él lo están llevando prisionero. ¿Se acuerda Jesús yendo a la cruz? Bueno, a Pablo lo estaban llevando prisionero y dice, hermanos, nunca más nos vamos a ver. Versículo 24 del capítulo 20. Y el apóstol Pablo dice así. Mire, para mí es uno de los capítulos más entrañables de la Biblia. El capítulo 20 dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera ¿con qué? Con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Con tal que acabe mi carrera con gozo. Pero Pablo, es injusto que te lleven prisionero. Es injusto lo que te golpea la vida. Es injusto lo que te toca vivir. No importa. Yo quiero que ande ese desempañador para que no me deje en el camino, para que no me deje estancado, si no pueda terminar la carrera, el propósito que Dios puso en mi vida de la mejor manera. El fruto, el pámpano, el propósito de Dios es que seas de bendición. Y cuando sos de bendición, llevando la presencia, la gracia de Dios a donde Dios te pone, el Señor dice, mira, yo todo esto te digo para que desbordes de gozo. Que en medio de la injusticia, en medio del dolor, en medio de la enfermedad, en medio de los problemas que haya, no pierdas el gozo. Ni pierdas de vista el ser de bendición a otras personas. Ni pierdas de vista el ayudar a otras personas, el amar al pueblo de Dios. No, esto para algunos. No, para todos. Pablo decía, no importa lo que va a pasar, no importa lo que va a venir, pero solo pido que pueda cumplir la tarea que Dios me asignó y que no pierda el gozo. Que no falte, que no se estanque, porque me deja en el camino. Yo creo que conocemos a varias personas que al final de sus días, algunos han perdido el gozo del Señor.
El desempañador dejó de funcionar. Y los que alguna vez iban andando se quedaron en el camino. Pero el propósito de Dios es que tu fe no falle. Que tu gozo, el gozo que Dios pone en tu vida, sea desbordante hasta lo último, hasta lo último, hasta el último suspiro. Permítame algo más y ya oramos. Esta semana estuve con un grupo de hermanos estando en un lugar que yo no lo conocía. El lugar se llama Costa Esperanza. La primera vez que yo escuché ese nombre, yo dije, esto o es un country o es un barrio de esos que sobra esperanza, pero no hay nada más que eso. Bueno, no era un country. Uno de los barrios más necesitados del Gran Buenos Aires. Era un pantanal. Un pantanal. Dios ha dado gracia a estos hermanos que en medio de tanta miseria, tanta necesidad. ¿Sabe lo que me decían estos hermanos? El pastor Ernesto y su esposa Mirta. Me dice, pastor, cuando nosotros llegamos a este lugar, esto era la puerta del infierno. Y yo le puedo asegurar que era así. Ellos hace 17 años que están en ese lugar. Me mostraron la obra, cómo construyeron, van creciendo. Han tenido que alfabetizar al barrio, enseñarles a leer. Dios les ha dado victoria en medio de las fuerzas diabólicas, satánicas, espirituales. Dios les ha dado victoria. En un mundo donde la droga hace estragos, Dios los ha guardado y son una antorcha allí encendida. Y van creciendo y van avanzando y me mostraron, dice, pastor, acá nosotros estamos proyectando una radio, un canal de televisión comunitario en medio de una situación con mucha necesidad. Uno de esos barrios que se dicen comúnmente picantes. El tema es, ¿sabe cuántos años tiene Ernesto? 79 años. Y él no puede leer la Biblia. Puede mirar así, pero a raíz de una operación de cataratas que no salió bien, no puede leer. Y la esposa tiene 72 años. Dios, dos viejitos que están sirviendo al Señor. Gozosos, allí en medio de tanta necesidad, en medio de tanta dificultad, viajando en colectivo de acá para allá, alimentando, proveyendo un lugar también, un comedor y tantas cosas más. Me decían, pastor, nosotros nos sentimos plenos, bendecidos en el Señor. El gozo del Señor allí presente. El gozo hasta el final. El Señor decía, para que el amor de Dios esté en ustedes. Pablo decía, nos constriñe el amor de Cristo. Esta palabra que no la utilizamos, pero es ese amor que va de las entrañas. Ese amor que no pasa por la razón solamente, sino que te empuja, te impulsa a ser de bendición. Ayudar, amar, a servir. Aún con los trapos viejos que tengamos. Pero no perdamos el gozo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Yo sé que dificultades y problemas y necesidades nos desbordan. Pero en medio de eso, permítame decirle, está el gozo del Señor para su pueblo. Está el gozo del Señor dispuesto para cada uno de sus hijos. ¿Qué le parece si oramos? ¿Qué le parece si decimos, Señor, acá estamos, te necesitamos? Dígale al Señor que está dispuesto a servirle, a traer fruto. Que la presencia de Cristo sea constante en su hablar, en su decir, con quién está hablando. Vaya a saber con quién se va a encontrar esta semana que está en el pozo.
no le dé solo la palabra. Haga la palabra, pero no se olvide los trapos, para no lastimarlo. ¿Qué le parece si levantamos nuestras manos y adoramos y le decimos: Señor, acá estamos, Señor. Padre, aquí está tu iglesia, aquí están tus hijos, Señor. Señor, acá están tus hijos, los que están reunidos en este lugar. Señor, los presentamos delante de ti, juntamente con aquellos que están sumados a través de las redes. Señor, dificultades y problemas y situaciones difíciles abundan por todos lados. Pero creemos en tu gracia, Señor. Creemos en tu misericordia. Creemos, Señor, en tu amor, en tu obrar en medio de nosotros. Señor, gracias por salvarnos, gracias por perdonarnos. Gracias, Señor, por hacernos partícipe de tanta bendición. A veces no nos damos cuenta. Señor, perdónanos por no ser conscientes muchas veces a cuántas bendiciones tú nos das. Pero, Señor, creemos lo que dice tu palabra, creemos lo que dice tu palabra, Señor, en esta hora, en este momento, Señor. Señor, que tú das tu palabra para que el gozo de tu Espíritu, Señor, esté aquí, fortaleciendo, animando, ayudando, alentando, Dios. Aleluya, gloria a tu santo nombre. Señor, gloria a tu santo nombre, solamente gloria a tu santo nombre. Señor, fortalece a tu iglesia, a cada hombre, a cada mujer, cada joven, Señor, que está aquí. Señor, aquellos que reciben esta palabra sean también bendecidos, oh Dios. Señor, aquí hay modelos de Bet-Melech, Señor, siervos tuyos. Señor, dale sabiduría, dale esa visión, dale de tu gracia para que también puedan transmitir, Señor, esa palabra de esperanza, de vida, de fortaleza. Señor, gracias por las experiencias que tú nos has dado. Gracias, Señor, porque tú eres quien provees esos trapos a nuestra vida para que podamos ser de bendición. Señor, gracias porque tu presencia sigue obrando en medio de tu pueblo. Que tu nombre sea glorificado solamente y tu palabra traiga fruto para tu gloria y honra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.